La ciencia que somos. Entrevista. Continuamos en la ciencia que somos y ahora nos enlazamos con el doctor Alejandro Sánchez, jefe de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda la auditoría. Muy buenos días. Bueno, pues esta semana una investigadora mexicana fue noticia, la doctora, bueno, desde la semana pasada en realidad, la doctora Mónica Olvera, que está trabajando en los Estados Unidos y que ha hablado de la posibilidad de debilitar la proteína Spike del virus para poder reducir los efectos que genera. Y hemos querido conversar contigo para hablar de esta y de otra investigación que se está realizando en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Finalmente, hay muchos grupos que están en esto. Y cuéntanos un poquito, por favor, de estas investigaciones realizadas por mexicanos, bueno, poniendo todo su conocimiento y todo su esfuerzo para lograr finalmente un día detener esta pandemia. Pues muy bien, les comienzo platicando del trabajo de la doctora Mónica Olvera de la Cruz. Ella es una bióloga computacional que lo que hizo fue simular en la estructura de la proteína del spike o la espícula del virus. Primero varias cosas, ¿no? O sea, esta proteína es la que usa el virus para poder entrar hacia las células Son uniéndose como al receptor. las agujitas que tiene el virus, digamos. Exactamente. Esas agujitas lo que hacen es que interaccionan con el receptor de la angiotensina 2, que es la puerta de entrada para el virus hacia la célula, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que esta espiga se une con este receptor, otras proteínas que están sobre la célula cortan la espiga y esa es la señal para que se fusionen las membranas del virus y introduzca su material genético para infectar a la célula. Ahora, finalmente, ¿qué es el valor real que tiene el trabajo de la doctora Olvera? Es que ella, con la estructura que ya existe de la proteína de la espícula, hace simulaciones, esto en la computadora. Y estas simulaciones lo primero que ve es que si ella genera dos mutantes, que finalmente ve que esos mutantes lo que tienen es una menor interacción de la proteína de la espícula con el receptor de la angiotensina. Digamos que esta unión llevaría a que finalmente el virus no se pueda unir también a las células. Entonces, esa es la primera contribución, ¿no? Hacer esto experimentalmente es muy difícil, o sea, tendríamos que buscar virus en toda la población que tuvieran estas mutaciones y probar experimentalmente que tienen esta baja interacción. Entonces, por lo tanto, hacer estas simulaciones nos permite saber no solamente qué tipo de mutaciones podría tener el virus, sino dónde. Y lo que ve es que estas mutaciones están bastante alejadas del sitio que se le ha caracterizado como el dominio de unión al receptor. Entonces, esto pues era inesperado porque a final de cuentas sí están como muy lejos, cosas que no se esperarían que cambiara. Y esto es pues, simplemente cómo cambian las proteínas de estructura, ¿no? Ahora, ella también hace una simulación donde ve que si hubiera una interacción con una pequeña proteína de 4 aminoácidos, de 4 bloques que la forman, de características ácidas, esto también debilitaría la interacción de la espícula con el receptor de la angiotensina, ¿no? Entonces se antoja que esto pudiera ser una estrategia para interferir con el virus. Ahora, en realidad, o sea, el pensar en cómo diseñar esta proteína, o más bien cómo podría llegar al sitio donde tiene que llegar para interferir con el virus, es lo que se antoja difícil. Y finalmente esto pues, se ve muy lejano, pero no, digamos que no es descabellado que finalmente los anticuerpos que se generan en el cuerpo y que tuvieran, digamos, esta firma de 4 aminoácidos serían más exitosos en teoría para neutralizar el virus. Entonces, esto es, digamos, de manera muy acotada, sin restarle ningún mérito al trabajo de la doctora, claro, lo que ella está descubriendo. Ahora, en el caso del Instituto de Biotecnología, cuéntanos, por favor, también en qué están. Muy bien, pues mira, justo ligado a esto, estas estructuras se determinan porque en un momento dado se hizo investigación en otro virus que fue el del SARS,
que esto ya tiene muchos años. Alguien hizo la cristalografía. Hacer un cristal significa es extraer mucho de esta proteína o de cualquier proteína y hacer que se deseque de una manera ordenada, ¿no? Entonces esto forma un cristal como si fuera un cristal de sal y esto por rayos X se puede determinar por los patrones de difracción cómo es la estructura de una proteína. Ahora, finalmente estas mutaciones y esta nueva estructura que tenemos del SARS-CoV-2 es gracias a que tenemos esta estructura previa, pero también porque tenemos la información genética del virus que se le llama genoma. Un genoma es el compendio de información genética de cualquier organismo vivo y finalmente eso es, por ejemplo, lo que hicimos en el Instituto de Biotecnología. Antes de que entrara el primer virus, nosotros trabajamos en conjunto con gente del INDRE, con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, con gente de, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Nutrición, el IMSS, y bueno, finalmente hicimos un grupo multidisciplinario para estar preparados cuando entrara el primer caso al país. El 27 de febrero que entra el primer caso, finalmente ya estábamos como equipo todos preparados y se logra secuenciar el primer genoma del primer caso de coronavirus aquí en México, del SARS-CoV-2, ¿no? Esto lo hizo el INDRE, se depositó esta información en las bases de datos públicas y a partir de eso hemos estado haciendo este esfuerzo, hemos repetido el esfuerzo varias veces. Recientemente salió un artículo publicado donde secuenciamos los genomas de 17 cepas virales que se empezaron a esparcir muy temprano en la pandemia, cuando había 57 casos en el país, más o menos por ahí de abril. Entonces, con esta información genética pudimos determinar cuáles son las variantes que probablemente estén circulando ahorita en el país y que finalmente nos dicen que la entrada del virus fue por dos lugares. Una proveniente de Europa, específicamente Italia, y otra proveniente de Estados Unidos. Y digamos que esas son las variantes que se descubrieron. Se agrupan muy bien, por lo tanto podemos, con otras muestras, por lo tanto podemos saber su origen. Y ya empezamos a detectar casos donde finalmente el virus estaba en personas que no habían viajado en ese entonces y que finalmente se le determinan como transmisiones comunitarias. Ahora, ¿también por qué sirve esta información genética? Pues bueno, sirve porque nos permite rastrear el origen de las cepas. Entonces, por ejemplo, si ahorita tomáramos muchas más muestras, miles o millones de muestras, podríamos saber de dónde vienen, que es, por ejemplo, lo que está haciendo en China, ¿no? Que están viendo que el virus sale de China y se controla un poco, pero ahora ya está regresando de otros lugares, ¿no? O sea, ya viene, por ejemplo, de Europa de regreso, ¿no? Hacia China. Sí. Y bueno, y con esta información, por ejemplo, podemos alimentar todos los cambios en las proteínas, por ejemplo, como de la espícula, para poder diseñar, digamos, esas proteínas de espícula mutadas, como lo hizo un poco la doctora Olvera en su simulación, pero ahora de manera real. Y esta información introducirla en algún diseño de vacuna, que esa es la otra participación que ha tenido investigadores del Instituto de Biotecnología, como el doctor Tonatiu Ramírez y la doctora Laura Palomares, donde se está desarrollando una vacuna aquí en México. Bueno, hay 4 proyectos aquí en México, sí. Ellos participan en uno de ellos y finalmente con la información genética que tienen, pues son capaces de introducir los diferentes cambios, el universo posible que pudiera haber del virus para poder hacer proteínas, las cuales entrenen a nuestro sistema inmune y produzcamos anticuerpos que nos pudieran proteger contra, no solamente contra una cepa, sino contra varias cepas que pudieran estar circulando. Alejandro Sánchez, jefe de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos enorgullece escuchar lo que se está haciendo en México. Tenemos esperanza y gracias por compartirnos esto, como nos lo dice también Araceli Pastrana, gracias por compartir su saber, al igual del tuyo junto con el de todos nuestros invitados. Nos confirma que se están haciendo cosas, esperemos estar a tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por esta colaboración. Muchas gracias a ustedes y espero que podamos vernos en otra ocasión.